Buenas tardes, feliz sábado. Vamos a hacer un ejercicio de vectores, de los conceptos fundamentales de vectores. Dice, dada la magnitud y dirección de los siguientes vectores, determina la magnitud de sus componentes y exprésalos en forma de componentes y vectores unitarios. Tenemos que recordar que los vectores deben de tener magnitud y dirección. Hay quien dice que también sentido, pero el sentido queda sobreentendido cuando se da la dirección. Me dan un vector con magnitud de 50 y su dirección es de 70 grados. Recuerden que normalmente cuando hablamos de vectores en dos dimensiones, la dirección es el ángulo que forma dicho vector con respecto a la parte positiva del eje X medido en sentido antihorario. Entonces, si trazamos un diagrama a escala, aquí está el sistema coordenado XY con una escala adecuada, 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, 10, 20, 30, 40 Y. La magnitud del vector vale 50. Recuerden que la magnitud sería, como quien diría, la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde los catetos son las correspondientes componentes en X y en Y. Si decido manejar el sistema coordenado X, este ángulo sería el ángulo de 70 grados precisamente, medido con la parte positiva del eje X. Eso implica que hay dos componentes de este vector, una componente vertical, una componente horizontal, donde forman 90 grados. Esta es la componente del vector a su índice X, esta es la componente A, este es a su índice Y. Este es a su índice X, X es horizontal y es vertical. Se forma siempre un triángulo rectángulo, entonces el cateto opuesto me va a dar precisamente la componente en Y, el cateto opuesto viene con la función seno, esto vendría de opuesto entre la hipotenusa igual al seno de teta. Cuando se despeja la componente en Y, precisamente la magnitud del vector va a multiplicar al seno del ángulo. Este venía precisamente de la componente en X dividida entre la magnitud del vector, que sería la hipotenusa, me daría precisamente el coseno de teta. Estos ángulos pueden ir de 0 a 360 grados y cuando yo represento el ángulo de 0 a 360, la calculadora me va a dar el valor numérico correcto con su correspondiente signo, dependiendo en qué cuadrante esté, para el seno o el coseno. Entonces hay que calcular las componentes de este vector. Diríamos que la componente AX sería los 50 por el coseno de 70 grados. Entonces esta componente en X, recuerden que hay que tener la calculadora en el modo D, en el modo de grados, para no tener errores. Si ponemos coseno de 70 y lo multiplicamos por 50, esto daría 17.10, pero vamos a poner paso a paso. Esto sería 50 y luego ponemos coseno de 70, debe dar 0.342 y un 0. Vamos a usar cuatro cifras, entonces la componente X estaría dada por esto, por 50, me va a dar 17.10. Unidades no sabemos si son metros, dependiendo de qué vector estemos hablando. La componente en Y, de forma similar, sería 50, pero ahora por el seno del ángulo de 70 grados. Entonces la componente en Y sería 50 por, ¿cuánto vale el seno de 70? Seno de 70 estaría dado por 0.9397, al redondear a 9 cifras. Y al hacer la multiplicación a su índice Y, esto, si conservo todas las cifras y lo multiplico por 50, me va a dar 46.98 unidades. Ya están las dos componentes. Hay que recordar que todo vector que se quiere expresar en la forma vectorial, un vector estaría dado por el vector B, es la componente en X, por el vector unitario Y, más una suma vectorial, la componente en Y, por el vector unitario J. Recuerden que estos vectores unitarios tienen el valor de 1, solamente son para distinguir qué parte del vector está en X y qué parte está en Y. Multiplican a cada componente, pero se tiene que indicar que el vector precisamente es un vector y no es un escalar. Se pone la flechita en la parte superior de la literatura. De esta manera, si yo quiero expresar el vector A en la forma vectorial y componentes rectangulares y vectores unitarios, tendría que ser 17.10 por Y más 46.98 por J. Esta sería la forma de expresar dicho vector. Si lo hacemos para el problema del inciso B, donde el vector vale 80 y el ángulo son 140 grados, la función seno y coseno me va a dar automáticamente los signos que le corresponden al vector. Este estaba en el primer cuadrante
el ángulo era menor a 90, componente en X positiva, componente en Y positiva. Pero ¿qué va a pasar con este vector? Su componente Bx va hacia la izquierda, la componente By va hacia arriba, aquí se forma el ángulo de 90, por lo tanto Bx tendría signo negativo. Entonces si calculamos cada una de esas, vamos a poner aquí lo que sería Bx, que sería la componente, más bien el valor de B por el coseno de 140. La componente de X va a estar dada por, si ya no pongo el valor de 140, sería por 80 por coseno de 140, da menos 61.28. ¿Por qué? Porque el coseno de 140 es negativo, está ubicado en el segundo cuadrante. La componente en Y sería 80 por el seno de 140. Entonces la componente en Y sería 80 por seno de 140, me va a dar 51.42. Por lo tanto, si yo quiero expresar precisamente ese vector B en forma de componentes rectangulares y vectores unitarios, la componente en X es negativa, menos 61.28, se multiplica por el vector unitario Y, es la parte en X, más la parte en Y, que es 51.42 multiplicado por el vector unitario J. Entonces ya quedó mis dos vectores expresados en forma vectorial y ahí están los diagramas. Espero que hayan entendido estos ejercicios.